Muy bien, chicos, ¿me pueden escuchar? Y, ok, muy bien. Yes. Es que me decía como que el altavoz no se puede escuchar, decía, no sé. Bueno, chicos, vayan, Buenas tardes, doctora. ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Vayan colocando lo que es su asistencia en el chat, por favor. Buenas, Doc. Sí, nombre completito en el chat, en las 3 reuniones que vamos a tener el día de hoy, ¿ya? Y el mismo link lo vamos a utilizar en las 3 reuniones. Vamos a esperar unos 3 minutitos a que se incorporen toditos para poder empezar nuestra clase. Para los que acaban de ingresar, no se olviden colocar su nombre completo en el chat. Por favor, chicos, cuidar sus micrófonos. Muy bien, estimados estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, entonces estamos con nuestra clase teórica. En esta clase teórica vamos a tratar de avanzar lo que es el temario para nuestro segundo parcial, que engloba la parte de lo que es sistema endocrino, ¿ya? Recordemos que tenemos 3 periodos, ¿no? Entonces, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de hacer los 3 periodos directamente de endocrino, o prefieren que 2 periodos, como los que trabajé con el otro grupo, trabajemos endocrino, y el último periodo trabajemos lo que es nuestras defensas orales en las preguntas, o prefieren que los 3 de forma continua lo que es el tema. Ver sus opiniones, chicos. 2 horas en Doximo y la última hora puede ser las preguntas, Con doctora. las orales, doc. Levanten la manito, ¿quiénes quieren que toda la clase sea, digamos, la teórica virtual? Y los que obviamente no van a levantar la mano son los que van a preferir que el último periodito lo dejemos para nivelarnos en las preguntas orales. Bueno, entonces lo que veo son los 2 personas que han levantado la mano y a ellos quieren que toda la clase sea endocrino. Entonces, bueno, ya pueden bajar su manito, chicos.
para estar nivelados igual que el otro grupo, vamos a avanzar los 2 primeros periodos, lo que es endocrino, y así no sea pesado, ya que lo vamos a dar continuidad igual en las clases presenciales, así que no hay problema, ¿ya? Entonces eso es para que no sea pesado. Y el último periodo, entonces hoy que ya estamos hablando desde el inicio, el último periodo va a ser la parte de las defensas orales, o sea que tienen que estar en el aula, ¿verdad? Ahora, entonces vamos a hacer lo que es nuestra clase. La clase del día de hoy engloba todo lo que es la primera parte de endocrino. Espero llegar con ustedes hasta tiroides, como he llegado con el otro grupo. Y para lo cual vamos a ir avanzando en relación a nuestro libro de Gardner. Hay algunas cositas que obviamente se van a ir complementando con el libro de Ross o la parte clínica, ¿no? La parte de la correlación clínica, que en este caso lo que se va a ir mencionando es aquello también que vamos a tomar en cuenta para nuestra práctica. El día jueves, como hoy, tenemos una práctica de endocrino en relación a la parte de la correlación clínica, entonces necesitan sí o sí tener una base en la lectura. Por eso necesitamos sí o sí llegar hasta tiroides para que así podamos hacer bien la práctica. Ya de todas maneras, el link del videíto que lo vamos a ver casi al final, les voy a poner a lo que es la plataforma Moodle para que lo vayan revisando este fin de semana. Es solo ver el video, no tienen que hacer nada más. ¿Ya? Muy bien. Entonces, empezando, voy a ir compartiendo lo que es mi pantalla, para lo cual les pido por favor que tengan sus micrófonos apagados, si es que no participan ya, esto para que no se escuche lo que son los ruidos de fondos de sus compañeros. Muy bien, entonces vamos a empezar con lo que es el tema, ¿no? El día de ayer ya estábamos nos estábamos adentrando un poquito a lo que era sistema endocrino, si bien tal vez lo hemos avanzado un poco de forma rápida, un pantallazo directo a lo que es el tema. Ahora vamos a hacer un poquito de énfasis en la parte un poquito más fundamental. Me refiero en el fundamento como tal, el por qué son y se dan estos conceptos, ya que esto nos va a servir para nuestras preguntas. Entonces, como bien habíamos mencionado, el sistema endocrino se caracteriza por estar conformado por diferentes tipos de glándulas endocrinas, ¿no? Por ejemplo, la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, la suprarrenal, lo que es los ovarios, las células testiculares, ¿no? Las células de Sertoli, las de Leydig, etcétera, presentes en el testículo, y también todas las que están en nuestro sistema neuroendocrino difuso, que son las células enterocromafines o también llamadas del sistema neuroendocrino difuso o también denominadas células APUT, ¿ya? Que vamos a ir reconociendo estas a medida que avancemos sistema digestivo. Aquí el día de ayer ya les decía que, por ejemplo, están las células MO, como la motilina, las células G, como la gastrina, las células I que liberan colecistoquinina, las células S, secretina, y así son sumamente varias células que ustedes, si son un poquito curiositos, van a buscar en el apartado digestivo. Es toda una plana en la cual ustedes van a visualizar los diferentes tipos de células endocrinas que de forma unicelular cumplen la síntesis de las hormonas. Muy bien, entonces vamos a empezar introduciendo diciendo que tanto el sistema endocrino como el sistema nervioso son dos sistemas que se correlacionan, pero también que son muy diferenciales, ¿no? Dentro de la parte homóloga que existe entre ellos, van a ser que ambos manejan sustancias químicas, ¿no? El día de ayer yo preguntaba qué es una hormona, ¿no? Y una hormona es un mensajero químico, no es una sustancia, es una molécula química que lleva una señal hacia una célula receptora o una célula blanco o una célula diana, ¿no? Que obviamente siendo una célula va a estar en un órgano blanco, un órgano diana, etcétera, ¿no? A eso se refiere. En pocas palabras, un receptor de tipo efector que efectúa una respuesta o la función como tal de ese órgano. A su vez, el sistema nervioso también tiene la presencia de sustancias químicas, moléculas que van a también cumplir esa función de llevar aquel mensaje
hacia lo que van a ser células efectoras, células diana, etcétera, ¿ya? Y aquí nos pone nuestro cuadrito comparativo introductorio que nos dice que el sistema nervioso tiene como molécula mediadora, ya no se las denomina hormonas, pero sí son sustancias tipo químicas. Estas se van a denominar los neurotransmisores. En la parte de lo que es sistema nervioso se veía los diferentes tipos de neurotransmisores. Por ejemplo, teníamos adrenalina, noradrenalina. Y justo acá también lo vamos a ver, que va a ser esta, ¿no? A nivel de lo que van a ser las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, o también denominadas epinefrina y norepinefrina. A su vez también conocemos la acetilcolina. Tenemos también la dopamina, tenemos el ácido GABA, entonces tenemos diferentes tipos. Tenemos inclusive las endorfinas, que también las vamos a ver aquí en sistema endocrino. Entonces, como molécula mediadora de forma global, tenemos a los neurotransmisores y en el sistema endocrino tenemos a las hormonas. Como semejanza entre ambas, vamos a ver que ambas son sustancias químicas, pero difieren en su nombre, ¿ya? Ahora, como punto de acción o lugar efector, vamos a ver que el sistema nervioso se caracteriza por actuar de forma cercana o local. Espérame un ratito, chicos, por favor. Bueno, lo siento, chicos, es que han llegado visitas y bueno, andan ahí distrayendo. Ahora sí, bueno, como les decía, ¿no? Entonces tenemos lo que son como diferencias en el sistema nervioso y el sistema endocrino, diferentes tipos de sustancias. Que quede clara que en el sistema nervioso son neurotransmisores y en el sistema endocrino hormonas. Entonces, cuando vamos a hablar de aquí en adelante, ya sea adrenalina, ya sea endorfinas, ya sea catecolaminas, ya sea melatonina o todo lo que se vaya a mencionar, ojo, no las estamos tomando como neurotransmisores, ¿ya? Sino como hormonas. Ahora, cuando veamos adrenalina, endorfinas, dopamina, etcétera, en el sistema nervioso, pues las vamos a denominar neurotransmisores. Ya, eso para que no se me confundan en el momento. Otra diferencia es el sitio de acción. El sistema nervioso, si ustedes se acuerdan, tenía dos tipos de sinapsis. Teníamos sinapsis de tipo eléctricas y teníamos sinapsis de tipo químicas, si ustedes se acuerdan. Las diferencias entre ambas sinapsis es que unas, por ejemplo, transmitían una reacción de tipo más rápida y a través de lo que eran iones, ¿no ve? Mientras que lo que era una sinapsis de tipo química, sí o sí había neurotransmisores. Aparte que en la sinapsis de tipo química había una hendidura sináptica por la cual se liberaba el neurotransmisor para actuar sobre el receptor de la neurona posináptica, a diferencia de lo que eran nuestras uniones de intersticio presentes en lo que es la sinapsis de tipo eléctrica. Si nosotros tomamos en cuenta esa diferencia, podemos tomar la razón de que en el sistema nervioso la acción es más cercana, es más local. No necesita que ese neurotransmisor viaje mucho, solo a través de la hendidura sináptica. Mientras que lo que va a hacer en el sistema endocrino, el paso de esta hormona que va a viajar en la sangre es de lejanía, que significa que viaja lejos, ya que esta va a ser liberada a nivel de la circulación sistémica. Entonces, cuando, por ejemplo, yo les decía, no, el sistema endocrino se caracteriza por tener un sitio de mediador cercano y local, en este caso sería falso, ¿no? Ahora, hay algunas células endocrinas que tienen una secreción de tipo autócrina, que significa que se estimulan ellas solitas, ¿ya? Pero en este caso estas son específicas, pero casi todas son de tipo lejana y sistémica. Ahora, como lo que son tipos de células diana,
tenemos la célula diana, llámese célula efectora, llámese célula blanco, es lo mismo, va a ser la célula en la cual va a tener acción este neurotransmisor. Si tomamos en cuenta en el sistema nervioso, van a ser la comunicación entre neuronas, entre células musculares, ya sean cardíacas, viscerales o esqueléticas, o ya sean glandulares. Es justo por esta razón, dependiendo de su célula diana o efectora, que el sistema nervioso también se dividía en somático, de tipo voluntario, o por ejemplo, autónomo si era involuntario, músculo cardíaco y visceral, al igual que las glándulas. En cambio, en el sistema endocrino va a ser aquel que su célula blanco, su célula diana va a estar en todas las células. Esto no significa que la prolactina vaya a actuar en todas nuestras células y yo emita leche por el cabello, por los ojos, por mi piel, etcétera, ¿no? Simplemente habla de que la hormona viaja a nivel sistémico y pasa por todas las células, pero cada célula va a tener un receptor a nivel de su membrana específico para que actúe su función. En relación a la otra diferencia, tenemos el tiempo de comienzo que va de la mano con la duración de acción. En el sistema nervioso, su acción es en milisegundos. Actúa rápido, pero también es breve, o sea, se pierde en el momento, ¿no? Entonces, por eso cuando nosotros a veces tenemos un arco reflejo, ¿no han visto, no? Entonces, a veces ni la pensamos y directamente se nos quiere caer algo y lo agarramos, ¿no ve? O ya, así por reflejo, ya directamente viene un mosquito y te pegas, ¿ve? O sea, es algo ya reflejo, ni siquiera lo piensas. Es rápido, pero dura cortamente, gracias a la síntesis de neurotransmisores. Pero en el sistema endocrino es lo contrario, ¿no? ¿Qué significa? Puede ser de segundos a horas o puede ser inclusive días, ¿ya? Y eso yo les ponía a los chicos como ejemplo, ¿no? La glándula pineal se caracteriza por liberar una hormona que se denomina melatonina. La melatonina es una hormona que se sintetiza para regular el ciclo circadiano. Cuando nosotros regulamos el ciclo circadiano es el ciclo entre la vigilia y el sueño. A mayor cantidad de hormona melatonina nos da más sueño. ¿Y cuándo se activa la hormona melatonina? Cuando hay oscuridad, cuando estamos en invierno. Cuando la doctora apaga la luz para que se vea el data, nos da sueño, ¿verdad? Entonces, en ese momento, por ejemplo, nosotros ya sabemos que a las 8 de la noche, 9 de la noche, 6 de la tarde, ya nos va a empezar a dar sueño. Para mantenernos despiertos, ¿qué hacemos? Prendemos la luz, salimos afuera, etcétera, ¿no? Inclusive podemos hasta tomar suplementos, ¿no? Que tengan triptófano, que va a ser un aminoácido que va a ayudar a la síntesis tanto de serotonina como de melatonina. Entonces va a hacer que yo, por ejemplo, esté más despierto, pero de forma natural, ¿no? Bueno, o sea, que vaya a estar produciendo en mi cuerpo. En cambio, esta acción, por ejemplo, no se puede cambiar de la noche a la mañana. Si yo, por ejemplo, hoy día viajo a Europa o, por ejemplo, viajo a China, diré, mi horario, que se llama, va a seguir en mi cabecita, en mi glándula pineal. No voy a poderme dormir por más de que sea de noche y tampoco voy a poderme levantar por más de que ya sea de día, porque necesita regularse y eso lleva un tiempo, ¿no? Entonces, por eso ahí nosotros con el ejemplo podemos ver que las hormonas sintetizadas por el sistema endocrino, a diferencia de los neurotransmisores del sistema nervioso, su acción va a ser más prolongada y que puede ir desde segundos a días, ¿no ve? Entonces, que se pueda ir manteniendo en nuestra sangre. Ahora, eso como forma introductoria. Como bien sabemos, en la parte de este tema, nosotros no vamos a ir hablando de todas las hormonas presentes en nuestro cuerpo, pero vamos a hablar de los órganos que van a ser capsulados y en los cuales nosotros podemos visualizarlas en la microscopía. En este caso, Resaca después de tomar mucho. tenemos, Eh, Eduardo, tu micrófono. Perdón. Gracias, Eduardo. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos a nuestra glándula pituitaria, también denominada hipófisis. La vamos a ver. Luego vamos a tener a lo que va a ser la tiroides. Luego vamos a tener a lo que van a ser la glándula pineal, o también denominada epífisis, que la vamos a ver.
y luego nuestra suprarrenal que está por acá. Todos los órganos restantes, páncreas, testículos, ovarios, lo que es enterocromafines, y tal vez podamos hablar un poquito de paratiroides, ya se van a profundizar en los temas correspondientes de digestivo o también de reproductor. Muy bien, entonces, recapitulando, entonces tenemos acá en nuestra diapositiva, ver, este está más grande, ¿ya? Entonces hemos dicho que nuestro sistema endocrino tiene como función importante a través de la liberación de todas esas hormonas realizar un equilibrio en tu cuerpo, ¿ya? Y ese equilibrio se denomina homeostasis. La homeostasis va a ser aquella que se va a regular gracias a lo que va a ser la retroalimentación positiva y negativa. Retroalimentación positiva se va a dar cuando me falte algo a mi cuerpo, ¿ya? Y retroalimentación negativa es cuando me sobre algo y mis hormonas necesitan ya no ser estimuladas y que pare la síntesis o secreción de esa sustancia o molécula, en este caso hormona, ¿ya? Recordando que su efecto, como bien habíamos comparado, es de tipo lento, difuso y prolongado en el tiempo, ¿ya? ¿A través de quién hace ese tipo de comunicación, etcétera? A través de hormonas, que eran mensajeros de tipo químico. ¿Dónde va a actuar este sistema endocrino? Pues va a estar actuando en las glándulas endocrinas, ¿no? Conformadas por células endocrinas, que bien esto ya lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, una glándula endocrina es aquella que no tiene conducto, es aquella que libera directamente su producto a la sangre, es aquella que se puede dividir en autocrinas, paracrinas o también endocrinas propiamente dichas, y dentro de ellas las mencionadas que vamos a llevar en esta clase, ¿no? Hipófisis, tiroides, paratiroides, suprarrenal y pineal. A ver, este para acá lo vamos a poner para que no me vean. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de las hormonas, ¿ya? Ya tenemos una base, entonces las hormonas que habíamos dicho que son mensajeros químicos, son moléculas químicas, son sustancias químicas. ¿Producidas por quién? Por las células endocrinas. Y las células endocrinas pues están conformadas por tejido endocrino, reconociendo que el tejido endocrino es un tejido de tipo epitelial, ¿ya? Entonces, las células epiteliales, que son las células endocrinas, son aquellas que producen estas sustancias químicas en su citoplasma y van a ser almacenadas en sus gránulos. Estas sustancias químicas van a ser liberadas hacia el torrente sanguíneo para cumplir su efecto en células específicas que tengan un receptor para tal hormona, ¿no? Pero vamos a ver que estas hormonas van a ir actuando en diferentes lugares, igual que como por ejemplo habíamos visto los TLRs de superficie y los TLRs intracitoplasmáticos, dependiendo si tenemos receptores de superficie o intracitoplasmáticos, ¿no? Entonces, dependiendo de ello, vamos a ver su diferente tipo de transporte en nuestra célula específica denominada célula diana, que conforma el órgano blanco o órgano diana. Cuando nosotros clasificamos dentro de la parte estructural a las hormonas y dentro de la parte funcional, esta se divide en tres grupos, ¿ya? Se divide si está compuesto por proteínas o péptidos, reconociendo que unos son de cadena grande y otro de cadena corta. Luego tenemos los esteroides y luego tenemos los que están compuestos exclusivos por aminoácidos. Hace ratito les estaba hablando, por ejemplo, de la melatonina mira, melatonina y serotonina, ¿verdad? Entonces, esta, por ejemplo, está compuesta por aminoácidos. ¿Qué aminoácido? A ver, les había dicho hace rato que nos ayudaba a formar lo que es melatonina y serotonina. Y yo me puedo comprar y estar más despierto para estudiar o para descansar mejor. A ver, Franz. Franz 2. ¿No está el Franz? ¿Cuál de los trans? Cualquiera, a ver, dígame. ¿Cuál es el aminoácido importante que se va a necesitar para formar melatonina o serotonina? ¿La hormona del sueño o la hormona de la vigilia? La del sueño, doctor. El triptófano, ¿verdad? Yo iba a responder eso, pero estaba en duda porque yo tuve problemas severos de insomnio y tomé Solpidem por meses
hasta que yo encontré un endocrinologista que me ha pasado triptofano. Eso Me no. he dicho, mira, eso va a estimular tu producción de melatonina, porque antes de tomar Solpiden yo estaba tomando la melatonina y no me hizo efecto ninguno. Y me había dicho, porque tú solo estás reponiendo que te falta, pero tú no estás produciendo lo que tú deberías producir. Y sí, se fue un milagro después de un año, creo, tomando ese tipo de medicación. Yo me puse a dormir harto. Ujú, exacto, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ahí tenemos un... Doctora, una consulta. Dime, Franz. Yo, yo para mantenerme despierto y estar estudiando ya que me quedo hasta las 3 4 estoy tomando el armodatileno. ¿Eso ayuda? Mm, Dependiendo, digamos, yo no lo he escuchado como tal, tendría que investigar. Tal vez me estás hablando como fármaco comercial. Tendríamos que ver la parte química como tal. Pero Armodatilino creo que es en la parte entonces, genérica. venir de la línea, por ejemplo, tal vez, no estoy segura de las fenilalinas. Ellas van a ser, ¿cómo te digo? Precursores recién de la tirosina. Y como esos son precursores recién de la tirosina, van a actuar en la síntesis, por ejemplo, de adrenalina y noradrenalina, que van a actuar de forma vasodilatadora cerebral. Podría ser, pero tendría... Doctor, una pregunta. ¿Cómo Claro, Fran porque dice? eso me recomendaron para mantenerme activo y poder tener un buen receso cognitivo, ya que no he estado durmiendo bien y no me he estado yendo para estudiar. Entonces me recomendaron eso. Porque el modafilino, por ejemplo, es un vasodilatador cerebral. Entonces, este lo conocen, a ver, con un nombre comercial como Alertex. Este, por ejemplo, sí te permite estar despierto. Pero lo malo es que pasa el efecto y luego te duermes. O sea, tu cerebro se apaga. Entonces, no es bueno como para que consumas. Ahora estudias toda la noche y luego mañana des el parcial y se te puede apagar durante el parcial. ¿Ve? Yo todos los días sepan. No, Mi, porque mi ese pan te hace pregunta es, dormir. Es que quiere que me drogue, ¿no? No me hace pan. Está hablando, no sé. no, mi pregunta es una persona como Franz, por ejemplo, que se pone despierto de una manera no natural hasta esas horas, su ciclo circadiano, o sea, su producción de cortisol y cortisona ya están todos jodidos, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, el cortisol se libera más que todo en la noche y en la mañana. Entonces, te puede dar efectos adversos, ¿no? Por ejemplo, cuando tú, digamos, no liberas bien lo que son las hormonas esteroideas, que son estas, ¿no ve? Que se libera más que todo en la noche y en la mañana, porque no duermes bien, entonces vas a tener déficit de cortisol, cortisona, estrógeno y progesterona. Entonces, no vas a tener O las... sea, me voy a morir. No, pero vas a estar más estresado. Por ejemplo, vas a tener inmunosupresión, ¿no ves? Inmunosupresión significa que tu sistema inmunológico va a bajar. Vas a tener, debes tener inclusive, no te veo, pero tal vez debes tener algún tipo de sarpullido en alguna parte, descamación o formación de honguitos, que esos son signos de inmunosupresión o inmunodepresión. Normalmente, No, solo el estrés. pero Solo el estrés. Últimamente tengo ganas de pegar a todo el mundo. eso no es. Y ya, ¿Qué bueno, son sarpúngidos, doctora? ¿qué? No te escucho ¿Qué bien. son, sarpungidos que he dicho primera vez? Es como granitos, granitos que Ah, se cuecen harto y luego se van descamando. ok, ok, gracias. Ujú. Sí, más o menos es como si cuando, no sé si alguna vez han tenido honguitos, digamos, de un gato, no sé si les ha pasado. Es un área menos pigmentada, lleno de sarpullidos, que es bastante, les escuece harto, tiene prurito. Eso es un sarpullido, ¿ya? Entonces, cuando no Doctora, nos baja un- las defensas, una consulta. ¿Y cómo regular mis niveles que usted dice que como no estoy durmiendo muy bien y demás? ¿Cómo se regula? Una solución. uno, primero descartando todo lo que te estás metiendo. Nada de, Consulta ya, ah, doctora. nada de lo que son, o sea, ningún fármaco. Tienes que limpiar primero tu organismo de cualquier fármaco. Desde lo que van a ser suplementos, que yo sé que estás consumiendo, hasta lo que van a ser inclusive estos, ¿no? Que van a ser aminoácidos esenciales y no esenciales que estés consumiendo, ¿no? Empezamos por una detoxificación
para que recién todo, hemos dicho que las hormonas no es de la noche a la mañana, no hoy día dejo de tomar triptófano y mañana ya estoy. O lo mismo de la Elvia. Lo de la Elvia no ha debido pasar, por ejemplo, se ha comprado triptófano y al día siguiente ya estaba súper bien durmiendo. Tampoco ha pasado. Pero si la Elvia duerme todo el día, No, no, yo llevé como que 1 o 2 semanas para hacer efecto. Exacto. Y mi doctor me había dicho que el cortisol, curiosamente, es un tipo de hormona que reacciona a la luz. O sea, cuando llega la noche, cuando el sol se baja, yo ya no podría ver nada de electrónicos para enseñar a mi cuerpo que debería empezar a producir cortisol nuevamente. Exacto, por eso es cuando estamos, ¿no ve? Así durmiendo, no tiene que ver ninguna pantalla, ni siquiera ese punto rojito que aparece en nuestra tele, ¿no ve? Eso no tiene que ver, porque estimula nuestro cerebro directamente, aunque nuestros ojos estén cerrados, a que sigan produciendo hormonas. Muy bien, ya no hablaremos de eso, porque ya, aunque no crean, me ha dicho que 10 minutos nos falta para nuestra primera clase terminar. ¿Ya? Muy bien, entonces, tomando en cuenta ello, vamos a hablar de nuestras hormonas que tienen diferentes tipos de componentes. Entonces, por ejemplo, las que se caracterizan por tener en su estructura química más componentes lipídicos y ser afines más a la membrana van a ser el cortisol, cortisona, estrógeno y progesterona. Mientras que los que van a ser más proteicos y peptídicos que se encuentran en todo nuestro organismo en mayor cantidad son, por ejemplo, las que están constituidas la insulina, el glucagón, la hormona paratiroidea, la folículo estimulante. Dentro de los aminoácidos específicos tenemos, por ejemplo, la T4 y la T3, triiodotironina, tiroxina o las mismas catecolaminas, adrenalina y noradrenalina y las que le estaba mencionando, ¿no? Melatonina, serotonina, ambas, si bien una es activadora y la otra es inhibidora, ambas proceden igual del mismo aminoácido tomando en cuenta el triptófano. Ahora vamos a entrar a lo que es hipófisis. Hipófisis ya lo estábamos viendo el día de ayer. El día de ayer hablábamos que tenemos la glándula pituitaria, que va a ser aquella alojada en la silla turca a nivel de lo que va a ser la parte del cerebro, ¿no? Como tal, se va a encontrar debajo del hipotálamo. Si nosotros vemos en forma histológica, vamos a ir viendo de que el lóbulo anterior es más basófilo. Si ustedes se dan cuenta en la tinción de hematoxilina y eosina, ¿esto qué significa? Que es más nucleado, ¿ya? ¿Por qué tiene mayor cantidad de núcleos? Porque su configuración es de tipo epitelial. Acuérdense que a nivel epitelial nosotros teníamos a las células que se encontraban más conglomeradas, con uniones estrechas, con desmosomas y ordenadas ya sea de forma global o de forma en cordones, ¿no? O rectos como tal. En cambio, si nosotros visualizamos el lóbulo posterior, vemos de que tiene otro tipo de estructura, más acidófila, que significa más pálida. Se caracteriza, por ejemplo, por tener lo que va a ser una configuración, aquí no lo vemos porque es un aumento de 4X o panorámico, un tejido de tipo nervioso. Y este tejido nervioso es justamente aquel que es invaginado por el hipotálamo, su porción neural como tal, que va a ser importante dentro de la parte funcional porque a partir de esta, a través de su núcleo supraóptico y paraventricular, va a poder llevar las hormonas de almacenamiento que van a ser oxitocina y, en este caso, vasopresina o también denominada antidiurética, ¿ya? Vamos a ir viendo, por ejemplo, que el hipotálamo, siendo de tejido nervioso, también es una glándula mixta en este caso, porque produce diferentes tipos de factores estimulantes. Por ejemplo, tenemos la hormona TSH. La TSH significa hormona estimulante de la tiroides, pero también tenemos la TRH. Entonces ya no es TSH, ¿no ve? Es TRH. Y aquí la palabra que cambia es la R. Y todas las hormonas del hipotálamo tienen esa R, que van a ser aquellas que van a estimular recién a la adenohipófisis para que éstas recién produzcan la hormona propia, ya sea de las células acidófilas o basófilas. Lo vamos a ir viendo ahorita en el tema. Entonces, recapitulando lo que es las características importantes de nuestra glándula hipófisis, sabemos que es parte de una glándula endocrina. Como bien hemos dicho, como función global no específica, actúa en la regulación del crecimiento, reproducción y metabolismo.
Esto va a ser específico si, por ejemplo, hablamos de las gonadotropinas en la reproducción, si hablamos de la hormona del crecimiento en el crecimiento, o también llamada somatotropina, o si hablamos en el metabolismo, la acción sobre el metabolismo, que va a ser gracias a la triiodotironina y la tiroxina. A su vez, ya hemos hablado de su localización, hemos dicho que se encuentra en la silla turca del hueso esfenoides, o el que parece como un murciélago, ¿no? Componente importante del viscerocráneo. Dentro de las dimensiones, como pueden ver, es de un tamaño pequeño. No pregunto yo nunca dimensiones, eso lo dejo para Nato, y también su peso, ¿ya? Histológicamente se va a dividir en dos, en el lóbulo anterior y en el lóbulo posterior. El lóbulo anterior se denomina adenohipófisis y el lóbulo posterior se denomina neurohipófisis, ¿ya? Entonces tenemos ahí a los dos. Adenohipófisis, porción anterior, y neurohipófisis, porción posterior. Cada porción, cada lóbulo se divide en tres partes. Miren, la adenohipófisis, todas empiezan con parte, parte, parte. Puede ser pars distal, pars intermedia o pars tuberal, es lo mismo, ¿ya? Pero las tres. Y en la neurohipófisis también son tres: eminencia media, infundíbulo y pars nerviosa. La única pars que tiene es la pars nerviosa. Dentro de esto, nosotros podemos ver de que la porción más importante y relevante en su función glandular de la adenohipófisis es la pars distal. En cambio, en la neurohipófisis, la parte más importante es la pars nerviosa. Entonces, normalmente cuando los textos van hablando de adeno y neurohipófisis, hacemos un hincapié en la porción distal y en la porción nerviosa. Acá les he dejado un esquemita. En la parte de lo que es endocrino es bueno que se hagan esquemas. Yo los hago de acuerdo a lo que yo voy hablando, pero ustedes es bueno que se hagan en la forma que entienden. Entonces, hemos dicho que la hipófisis tiene dos lóbulos, anterior y posterior. Del lóbulo anterior lo más importante es la pars distal, del lóbulo posterior lo más importante es la pars nerviosa. Cada porción está compuesto por tejido y cada tejido está compuesto por células y cada célula produce estas hormonas. Según su libro de Garner, que las diapositivas siempre están hechos por el libro de Garner, nos dice que la pars distal sintetiza, o sea, produce de 7 a 9 hormonas, mientras que la pars nerviosa no produce, pero almacena 2, ¿ya? Entonces, empezamos por el que menos tiene. Entonces, hemos dicho la neurohipófisis, la porción de la pars nerviosa almacena, no produce lo que son dos hormonas, oxitocina y vasopresina. Si no produce, ¿quién produce? El hipotálamo, en su núcleo paraventricular y en su núcleo supraóptico. En cambio, lo que es la porción anterior o pars nerviosa incluye lo que son estas hormonas: somatotropina, prolactina, adrenocorticotropina, folículo estimulante, luteinizante y tirotropina. Acá nos faltan, ¿verdad? Entonces, para que lleguen a 9 tenemos la MSH. ¿Qué es la MSH, chicos? ¿Y qué es esto? Melanocito estimulante. Es hormona estimulante de los melanocitos. ¿Y qué significa esta? La E-beta. Las endorfinas beta, ¿ve? Y a veces en el texto también tienen esta, ¿no ve? ¿Quién sabe cómo se llama? Corticoestimulantes. Hormona estimulante de la corteza suprarrenal. Y también la llaman corticotropina, porque esta en realidad, ¿cómo se abrevia? ACTH, ¿no ve? Entonces, en otros libros directamente hablan de lo mismo. Estas dos son iguales. Solo que les gusta más decir esta, adrenocorticotropina, y esta, hormona estimulante de la corteza, o corticotropina. Cualquiera de los dos está bien. Entonces ahí tenemos a lo que son nuestras 9 hormonas. Ya se van a acordar eso en caso de que entren el examen. Ahora, para hablar de todas las hormonitas, tienen esto, tienen este cuadrito, que bien ustedes pueden estudiarlo.
pero no me gusta que se lo aprendan de memoria. Las que están de rojo son sintetizadas por el hipotálamo, ¿ya? Las que están de amarillo son sintetizadas por la hipófisis.